Bueno, ahí está, estoy grabando. Después yo igual también, salvo que mientras que no haya ningún error informático, después exporto a PDF lo que es la pizarra que estoy escribiendo y la subo. Bueno, entonces estaba diciendo que ustedes estuvieron estudiando la lógica proposicional, sintaxis y semántica. Sintaxis básicamente fue definir el lenguaje de lógica, el alfabeto, el lenguaje sobre el alfabeto y pensar en cómo se escriben las cosas sin importar para qué sirven. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la sintaxis. La semántica es darle un significado y empezar a trabajar con ese significado que se le da, que en la semántica lo que se trabajó es con valuaciones, está bien, con funciones que van de las fórmulas al 0,1, que básicamente lo interpretamos como que le asigna un valor de verdad a las fórmulas. Todo esto que estuvieron estudiando de semántica, se le puede dar otro enfoque, o sea, se puede estudiar lo mismo con un enfoque completamente distinto. ¿Qué ventaja puede tener que un problema lo podamos abordar de dos maneras diferentes? Que una forma va a ser más fácil. Es una buena respuesta, digamos que una puede ser más fácil. Ahora, alguno pensaría, si no es más fácil, vamos con la más fácil. Para que, digamos, vieron que el tiempo es oro, no nos alcanza nunca, siempre estamos corriendo con los programas para llegar. Digo, si hubiera una que es más fácil, les enseñaríamos directamente la más fácil y no las dos opciones. Lo que le agregaría a lo que dijiste, Juan, creo, es que lo que pasa es que a veces para resolver ciertos problemas es más fácil un método y para resolver otros problemas dentro de lo mismo, ¿no? De la lógica es más fácil el otro método. Entonces, cuando uno tiene más de un enfoque o de un método para resolver algo, la ventaja que tiene es que a veces puedo elegir y a veces va a ser más fácil una y a veces va a ser más fácil la otra. Entonces, eso es la ventaja de tener alternativas de cómo abordar un problema, ¿sí? Lo que vamos a estudiar ahora se llama teoría axiomática y es lo que es estudiar todo lo que uno podría resolver con la semántica, pero sin hablar de evaluaciones, sin saber lo que es una evaluación, con un enfoque completamente distinto, ¿sí? De hecho, uno podría ver teoría axiomática sin ver absolutamente nada de todo lo de semántica y evaluaciones que vieron antes. Más allá de que yo estoy diciendo esto, van a ver que van a aparecer teoremas donde yo voy a demostrar cosas donde van a aparecer evaluaciones. ¿Por qué va a pasar esto? Porque lo que yo voy a querer demostrarles es que la teoría axiomática y la teoría semántica son equivalentes, que hay cosas que yo puedo probar con semántica y se llaman A, y con axiomáticas las pruebo y se llaman B, y es exactamente lo mismo. Entonces yo puedo ir y volver. De hecho, es más, o sea, puedo resolver un problema usando solo teoría axiomática, puedo resolver un problema usando solo la parte semántica, o puedo resolver un problema usando un poco y un poco, según me convenga. Entonces, para poder usar eso de un poco y un poco, hay que ir demostrando el vínculo que hay entre una teoría y la otra. ¿Se entiende? Pero yo podría dar teoría axiomática por un lado y no dar nada de semántica y nunca ver ese vínculo, ni nunca nombrar evaluaciones. Bueno, vamos con eso, salvo que me quieran hacer alguna pregunta. Apago un ratito la cámara y la voy prendiendo a medida que me parezca necesario. Entonces, bueno, ahora vamos a ver teoría axiomática que me permite resolver. Perdón, profe, si estás Sí. compartiendo no se ve, creo, o yo al menos no lo veo. Ah, gracias por avisarme, olvidé de compartir. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí sí, perfecto. Gracias. Entonces estoy escribiendo lo que les dije recién,
que vamos a dar la teoría axiomática, que me permite resolver lo mismo que la teoría semántica, son enfoques diferentes. A veces conviene uno y a veces el otro. Em, Nosotros vimos, me imagino que con el poco tiempo que los vi, creo que esto no se los dije, pero nosotros muchas veces, si ya se los dije, me paran, así no lo repito, pero habrán visto que los docentes en el área de matemática hablamos de observaciones, proposiciones, propiedades, teoremas, lemas, corolarios. ¿Qué diferencia hay entre todas estas cosas? Eso se los dije ya, ¿no? Sí, que es Bueno, todo lo mismo, había dicho, creo. había dicho es todo lo mismo, ¿no? Las observaciones, las proposiciones, las propiedades, los corolarios, los lemas, los teoremas, son todas afirmaciones válidas, ciertas, que ya fueron probadas y que requieren demostrarse. ¿Está bien? Alguna tendrá más importancia que la otra por el impacto que tiene el resultado, por lo difícil que es probarlo, pero básicamente todas son afirmaciones que requieren una demostración. Sin embargo, un axioma no, es algo diferente. Un axioma, nosotros conocemos, por ejemplo, el axioma de que por dos puntos pasa una única recta, ¿sí? Pero eso no se demuestra. Asumimos que es cierto. La matemática está construida sobre axiomas que son afirmaciones que se consideran que son ciertos, ¿sí? A veces ni nos preocupamos porque uno dice, bueno, por dos puntos pasa una única recta, nos parece tan creíble que decimos, está bien, pero en sí es como, es una afirmación sin ningún tipo de demostración que asumimos que es cierta y construimos sobre eso. ¿Y por qué estas teorías axiomáticas sirven? Y porque uno trabaja sobre esos axiomas, se resuelven problemas, eh, que son de la vida real, que encajan bien, que se resuelven bien, y entonces por eso se va trabajando sobre estas teorías axiomáticas. Con lo cual, lo que nosotros la teoría axiomática que les voy a presentar ahora, cuando uno habla de una teoría axiomática, está hablando de axiomas y reglas, ¿sí? Y los axiomas van a ser así, afirmaciones que no requieren una demostración, sino que las vamos a dar por válidas, ¿está? Esto vendrían a ser los axiomas. Entonces, una teoría axiomática consta de axiomas y reglas. Vamos a definir los axiomas con los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, se definen los siguientes axiomas que los tienen que memorizar, pero de tanto usarlos, uno los logra memorizar, ¿sí? Entonces, el primer axioma que vamos a dar, que lo solemos llamar así, axioma 1, es alfa implica beta implica alfa. La parte de sintaxis sobre la cual trabajamos es exactamente la misma que ya vimos, ¿está bien? Entonces acá alfa y beta son fórmulas. Entonces el axioma 1 dice esto, alfa implica beta implica alfa. El axioma 2 es alfa implica beta implica gamma. Esto implica, sí, al principio va a parecer medio raro todo esto que estoy contando. Déjenme avanzar un poco para que le vayamos encontrando sentido a esto, sobre todo después de haber trabajado tanto con valuaciones. Y el tercer axioma es no alfa implica no beta, implica no alfa, implica beta, implica alfa. ¿Está bien? Estos son los tres axiomas con los que vamos a trabajar. Fíjense que los únicos conectivos que aparecen
Notemos que aparecen solo dos conectivos, ¿no? Notemos que solo aparecen los conectivos no e implica. Sabemos, acá es donde lo mezclo con, acá es donde hago como un ida y vuelta con la semántica que ya vimos, no necesitaríamos hacerlo si solo viéramos teoría axiomática, pero lo que yo quiero es como que le encuentren un sentido comparando con lo visto antes. Sabemos en la teoría semántica, si me iban a preguntar algo, denle nomás. En la teoría semántica que este conjunto de conectivos es adecuado. Entonces, podríamos definir el alfabeto de la lógica proposicional como las variables, unión, los paréntesis, unión, solamente estos dos conectivos en vez de los cuatro con los que estuvimos trabajando. De hecho, si van a algunos libros, van a encontrar el alfabeto de la lógica proposicional definido de esta manera y no con el i y el o, porque total, con estos dos uno puede encontrar fórmulas equivalentes usando solamente estos dos conectivos a fórmulas de la lógica proposicional que estuvimos trabajando hasta ahora. Entonces, cuando se empieza con la teoría axiomática, con estos tres axiomas, en realidad se define sobre una lógica proposicional que está trabajando con este alfabeto. ¿Está bien? Cuando se define este sistema axiomático, se define sobre una lógica proposicional que trabaja con este alfabeto. Nosotros, para que los ejercicios sean un poco más sencillos y tener un poco más de tela, más sentido para esta teoría axiomática. Para, para poder tener más ejercicios relativamente sencillos con los que trabajar, relativamente sencillos con los cuales trabajar, seguiremos con el mismo alfabeto. Seguiremos con el alfabeto que tiene como conectivos los cuatro con los que estuvimos trabajando. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos estos tres axiomas, ¿sí? Estos sí cópienlos porque los voy a ir usando eh, y así los tienen a mano. Bueno, ya está, ¿copiaron estos? Bueno, vamos a definir, bueno, hay un ejercicio que les dejo, es probar que los axiomas son tautologías. Entonces ahí ustedes dirán, bueno, entonces sí. Entonces tiene sentido tomar eso como que es válido, porque son tautologías, está bien, pero acá, ¿cómo pruebo que son tautologías? Tengo que agarrar una evaluación cualquiera y ver que B de alfa implica beta, implica alfa, por ejemplo, vale 1 siempre, no importa el valor que tengan alfa y beta. ¿Está bien? Eso es probar que es una tautología con el axioma 1, con el 2 y con el 3. Diga, pero estás hablando de evaluaciones, sí, pero ¿por qué estoy hablando de evaluaciones? Porque estoy queriendo hacer un ida y vuelta entre la teoría axiomática y la teoría semántica. Entonces les dejo de tarea que prueben que los tres axiomas son tautologías. Ahora sí, vamos a definir lo que es una prueba. Definición, prueba. Entonces, C alfa, una fórmula, una prueba
para alfa es una sucesión finita de fórmulas alfa 1, alfa 2, alfa n, tal que 1, alfa n tiene que ser alfa. O sea, yo digo que una prueba para alfa es una sucesión finita de fórmulas, alfa 1, alfa 2, alfa n, donde la última es alfa y 2, ¿sí? Dado k natural, tal que k está entre 1 y n, entonces alfa k es un axioma, alguno de los tres axiomas que enunciamos antes, o alfa k se construye a partir de fórmulas anteriores de la siguiente forma, ¿sí? O existe I y J naturales, tal que I y J son números entre 1 y más chicos que K. ¿Está bien? Con eso voy a decir que voy a usar fórmulas anteriores, tales que alfa K es igual a alfa I implica alfa J. Entonces decimos que una prueba para alfa es una sucesión finita de fórmulas alfa 1, alfa 2, alfa n, donde la última es alfa. Y cada una de las otras o bien es un axioma o se construye de esta forma. Existen alfa i y alfa j, fórmulas anteriores, por eso dice ij más chico que k, tales que alfa k se escribe como alfa i implica alfa j. ¿Sí? Hasta ahí puede parecer un poco confuso. Voy a hacer una aclaración acá, voy a poner un nombre. Nombre. Al hecho de obtener alfa k a partir de alfa i y alfa i, perdón, acá, ¿qué dije? Miren que acá escribí algo mal. Esto es, existe IJ, ¿sí? Déjenme que les quiero poner esto acá. Hice un lío con las letras, ahí las cambio. Vamos a poner el dibujito y ahí les escribo. Les voy a presentar lo que es la regla modus ponens. La regla modus ponens es lo siguiente, fíjense. Es, si yo tengo un cuadrado que implica una flor y después tengo un cuadrado como dato, es obtener la flor. ¿Está bien? Entonces acá lo que escribí mal es esto. Que lo escribo acá, corrijamos acá, que me equivoqué cuando puse las letras. Es, lo que yo quiero obtener acá es alfa k y acá tengo alfa j, ¿sí? Entonces, el hecho de obtener alfa k a partir de alfa i y alfa i implica alfa k, que esto es alfa j, se denomina regla modus ponens. Como la vamos a usar mucho, la vamos a abreviar MP. Acá fíjense que parece con los dibujitos como algo de niños. Lo que estoy diciendo básicamente es esto. Yo tengo alfa i implica alfa k y tengo alfa i, esta es la que estamos llamando alfa j, y entonces obtengo alfa k. Si nosotros pensamos con valuaciones, que ya lo estuvieron trabajando, si nosotros supiéramos que alfa i implica alfa k es verdadero, o sea que para alguna evaluación b de esto vale 1,
B de alfa i implica alfa k vale 1 y tenemos que B de alfa i vale 1, entonces B de alfa k tendría que valer 1. ¿Está bien? Con lo que nosotros sabemos de evaluaciones. Entonces la regla de modus ponens lo que hace es trabajar eso. Si nosotros tenemos esto guardado como información y tenemos esto guardado como información, obtenemos esto. A este proceso se lo llama regla modus ponens. ¿Está bien? Esto es como el sistema inteligente más básico que uno podría tener. Cuando ustedes estudian la materia de sistemas inteligentes o inteligencia artificial, ustedes saben que hay muchos eh, enfoques. Uno puede, no sé si la palabra justa es enfoques, pero digamos diferentes herramientas. Están los algoritmos genéticos, las redes neuronales, y está la lógica también para trabajar con sistemas inteligentes. Entonces vieron que lo que uno siempre escucha, probablemente algunos de ustedes estén muy familiarizados con los sistemas inteligentes y otros quizás no, como me pasó a mí cuando empecé la carrera de informática, no tenía mucha idea de eso. Entonces, lo que uno dice, bueno, un sistema inteligente aprende. ¿Qué quiere decir que aprende? ¿No? Y si lo más sencillito que uno puede pensar es, vieron como un robot que decimos, bueno, lo vamos entrenando y entonces de repente si el robot lo entrenás para estar una aspiradora muy inteligente. Entonces, si la aspiradora la entrenas siempre para estar en el mismo cuarto, va a llegar un momento que no se va a chocar tanto siempre con la misma pared, porque va a aprender que si se mueve tantos pasitos, ahí va a haber una pared y no se va a chocar más. Entonces, esta cosa de entrenar o aprender, o bueno, ahora con el chat GPT o todas estas cosas, uno las entrena a medida cuando las usa, las está entrenando. ¿Qué quiere decir entrenar o qué quiere decir que aprenda? Lo más básico que podemos tener como un sistema inteligente es este que les estoy mostrando, que es, ustedes tienen acá, por ejemplo, supongamos que tiene el programa, el software, tiene guardado como verdadero esta implicación, cuadrado, flecha, flor, y tiene guardado por otro lado, cuadrado. Entonces aprende flor. Y si después alguien le ingresa algún otro dato, que fuera, por ejemplo, si después de esto uno le ingresa un dato que es, no sé, flor, y tenemos esto, no, supongo que es la misma, entonces vamos a poder aprender esto. Y eso que va aprendiendo es información que va agregando, y a partir de esa información que va agregando, puede ir sacando nuevas verdades que agrega a esa base de conocimiento que tiene. ¿Se entiende? Entonces, esta teoría axiomática con estos tres axiomas y esta regla de modus ponens es algo como un sistema inteligente muy básico que podemos pensar, donde aprender es de esta forma. ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo? Y si ustedes piensan en una cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera enseñarle a un niño, no sé, sala de 5, la parte de lógica pensado como evaluaciones sería imposible porque no tenemos el concepto de función, no tenemos todos esos conceptos. Sería una locura pensar que un niño de 5 años pudiera, estándar, o yo cuando fui niña de 5 años pudiera entender eso. Ahora sí, un niño de 5 años podría entender cómo aplicar la regla de modus ponens, porque le podrías decir, mira, si vos tenés una tarjetita que tiene esto, ¿no? Tiene el cuadrado implica la flor y después tenés el cuadrado, bueno, ganaste una nueva tarjeta que tiene esta flor o esta nube, como lo quieran llamar. ¿Se entiende? Y eso sí, lo puede hacer, porque básicamente lo que está haciendo es comparando patrones y decir, bueno, si yo consigo esas dos tarjetas, me gano una nueva, que es la nubecita. Tengo una tarjeta que es cuadrado, implica nube, tengo otra tarjeta que es cuadrado, como estas dos machean, es la misma, bueno, me consigo la nube. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien me puede contestar algo? Sí, 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 se entiende. sí. Gracias. Entonces, fíjense que si uno lo pensara en programarlo, esto, empezar en codearlo, y si uno piensa en codear esto, a priori pareciera más fácil esto que todo el tema de funciones, evaluaciones, ¿sí? ¿Me siguen? Porque es mucho más fácil decir, si uno piensa en presentar un algoritmo para programarlo en el lenguaje que sea, que hay lenguajes lógicos
que funcionan con esto y hace que todo esto sea más fácil, es mucho más sencillo pensar cómo le voy a transmitir a una computadora esta lógica de los axiomas y la regla modus ponens que evaluaciones. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, le vemos una ventaja a esto frente a lo otro. ¿Estamos? Bueno, avancemos. Dejemos a ver si quedó todo bien escrito. Entonces, una prueba de alfa es una asociación finita de fórmulas donde la última tiene que ser alfa y cada una de las anteriores o bien es un axioma, ¿sí? O se obtuvo aplicando la regla modus ponens, ¿sí? Ahora que le puse nombre, esto que está acá quiere decir, yo lo podría haber resumido. Esto que está acá lo podría haber resumido que O alfa K se obtiene por modus ponens a partir de dos fórmulas anteriores. ¿Sí? Entonces, al hecho de obtener alfa K a partir de alfa I implica alfa K, se denomina regla modus ponens. Una definición más, antes de ver un ejemplo, decimos que una fórmula alfa se dice demostrable una fórmula alfa se dice demostrable si existe una prueba de alfa. En este caso, alfa se lo denomina teorema. ¿Sí? Entonces, una fórmula es demostrable si existe una fórmula alfa es demostrable si existe una prueba para alfa. Y si existe una prueba para alfa, alfa se llama teorema. Vamos a ver un ejemplo. Probar que ρ implica ρ es demostrable. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar una prueba para ρ implica ρ, siendo ρ una fórmula. ¿Sí? O sea que quiero alfa 1, alfa n igual a ρ implica ρ, prueba. Eso es lo que yo quiero. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que se nos ocurra alfa 1, alfa 2, alfa n. Yo sé que esta materia no es correlativa de discreta, pero que la gran mayoría de ustedes la cursaron, o todos. Entonces, acuérdense del algoritmo de planaridad. ¿Se acuerdan del algoritmo de planaridad que decía que eh, el teorema, en realidad el teorema de Kuratowski, ¿no? El que decía que un grafo es plano si no tiene un subgrafo homeomorfo a K5 o a K33. ¿Se acuerdan de esto que estoy diciendo? Sí. Sí. Bueno, y esto de encontrar un subgrafo homeomorfo a K5 o a K33 era un poco prueba y error, ¿no? Lo que ustedes hacían en discreta. Sí había algunos tips. Si no había al menos 5 vértices de grado mayor o igual que 4, sabíamos que era imposible encontrar un subgrafo homeomorfo a K5, porque los homeomorfismos no le agregaban eh, valencias, no le agregaban aristas a los vértices de forma de sumarle grados. Entonces, si no teníamos originalmente 5 vértices de al menos grado mayor o igual que 4, no íbamos a poder encontrar un subgrafo homeomorfo a K5. O si no teníamos al menos 6 vértices de grado mayor o igual que 3, imposible encontrar un subgrafo homeomorfo a K33. Y en esto es como, bueno, hay gente que tiene mayor poder de ubicación, hay gente que viste que la parte lo habrán notado en álgebra, hay algunos que la parte de combinatoria la agarran más rápido, hay otros que nos cuesta más la primera vez que lo vimos,
Bueno, con el algoritmo para encontrar sus grafos homeomorfos, también les habrá pasado esto de notar que algunos de repente era como que en el aire agarraban las aristas. Me acuerdo cuando dábamos la materia con Mónica, Mónica tenía mucha idea, Mónica Orequia tenía mucha idea espacial, entonces agarraba y decía, pero mira, si vos agarras esta arista en el aire y la movés así, así, ya tenés el K5. Y a otros quizás eso nos cuesta un poco más. Y de prueba y error y de práctica, esto se va consiguiendo. Si bien en discreta no lo dábamos nosotros con Mónica cuando dábamos la materia, y creo que ustedes tampoco lo vieron, existe un algoritmo para encontrar sus grafos homeomorfos a K5 o a K33. ¿Está bien? El algoritmo es larguísimo, es eterno, es difícil de comprender, entonces por eso no dan los tiempos para verlo y también es importante adquirir esa destreza para encontrar esos subgrafos. ¿Por qué hablo de esto acá? Porque a mí, cuando empecé a ver pruebas acá, me pareció como algo muy parecido en algún sentido a esto. Entonces esto va a ser medio prueba y error, voy probando y con la práctica esto se va haciendo más fácil. Y va a haber algunos tips. Ahora yo les voy a presentar el ejemplo y después les voy a mostrar ese tip. Tips como eso, chiquititos. Si no hay 5 vértices de grado mayor o igual que 4, no voy a poder encontrar un subgrafo biomorfo K5. O sea, cosas muy chiquitas, pero que vamos a intentar aprovecharlas. Entonces, fíjense cómo hago la prueba de ρ implica ρ. Lo primero que voy a hacer es, una de las cosas que voy a hacer es, en vez de escribir alfa 1, alfa 2, las voy a escribir una abajo de la otra por comodidad, fíjense. La que voy a poner como alfa 1 va a ser esta fórmula. Rho implica rho, implica rho, implica rho, y esto implica rho, implica rho, implica rho. Parece una sopa de rho. Siempre en una prueba, fíjense que por definición una prueba de alfa, cada eslabón es un axioma o se obtiene, cada fórmula de esa sucesión finita o es una axioma o se obtiene por modus ponens a partir de anteriores. Como cada uno es un axioma o se obtiene a partir de anteriores por modus ponens, la primer fórmula de una prueba siempre va a ser ¿qué cosa? Un axioma. Un axioma, porque como no hay anteriores, esto siempre va a ser un axioma. Miren este que escribí yo, ¿qué axioma es? No quiero subir y bajar El para que 2. puedan ver. Es el axioma 2, ¿lo ven todos? Esto es el axioma 2. Fíjense, si pienso en el axioma 2, que agarro otro colorcito, ¿esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser alfa, implica beta, implica gamma, alfa, implica beta, alfa, implica gamma. Por eso estamos diciendo que es el axioma 2. ¿Se dan cuenta? Y como lo único que tengo son axiomas y modus ponens. Y modus ponens, escribo acá, después lo borro. Pero es esta idea, ¿no? Tengo esto, obtengo esto. Entonces lo que nosotros con la regla modus ponens siempre podemos obtener son consecuentes. ¿No? Teniendo el mismo antecedente, consigo el consecuente. Entonces, como a lo que yo quiero llegar es a ρ implica ρ, el tip, este que les puedo llegar a dar es, y tiene que ser el consecuente, porque a lo sumo intentaré tener un antecedente igual a este, de alguna manera, por modus ponens, obtengo esto, y después me encantaría encontrar un antecedente igual a este, y para modus ponens, obtener esto que está acá. ¿Se entiende un poquito cómo lo voy pensando? Entonces uno dice, a ver, si tenemos suerte y digo esto, ¿es algún axioma? Fíjense que me comí algunos paréntesis, ¿no? Como ya esto, tanta letra, tanto paréntesis, voy a no poner no voy a poner los paréntesis que son redundantes. Los que puedo sacar, que se entiende igual a qué fórmula me refiero, los saco. En este caso, lo que no estoy poniendo es este y este. Ahí lo borro.
Bueno, esta alfa 2 que escribí acá, ¿es algún axioma? El uno. El uno, perfecto. Esto es el axioma uno. Acá estamos pensando que esto es alfa, esto es beta y esto es alfa. De casualidad, en este segundo renglón, beta es lo mismo que arriba y alfa es lo mismo que arriba, porque digamos, cuando yo paso a escribir ahora otro axioma, alfa podría haber sido otra fórmula, no tiene por qué ser la misma que teníamos antes en el primer renglón. Ahora, una vez que tengo esto, ¿qué puedo hacer? Aplico modus ponens entre 1 y 2, porque fíjense que esto es justamente el antecedente que tengo arriba, y entonces acá me queda rho implica rho, y esto implica rho. Y esto lo obtuve haciendo modus ponens entre 1 y 2. ¿Qué se les ocurre que podemos poner como cuarta fórmula de esta sucesión de que es una prueba? Axioma uno. Sí, y lo puedo poner así, ¿no? Rho implica rho. Salió medio raro esto, ¿no? Este vendría a ser el axioma uno. Fíjense que acá este es alfa, este es beta y este es alfa. Acá cambió el beta. Ya no estoy llamando beta lo mismo que antes. Es esto que les decía, en cada axioma uno puede llamar alfa, beta, gamma, lo que quiera. ¿Sí? Y ahora, si aplico modus ponens entre 3 y 4, obtengo lo que queríamos. Por lo tanto, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 es una prueba de rho implica rho. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esto hay que practicarlo, hay ejercicios en la práctica donde tienen que hacer esto y después en varios teoremas que voy a ir demostrando, voy a dejarles de tarea algunas pruebas para hacer. Y van a ver que en apuntes de campus se van a encontrar con algunas pruebas hechas. Hay un apunte que tiene pruebas resueltas. Yo lo que les sugiero es que las pruebas esas resueltas no las miren hasta, no sé, una semana antes del parcial, del segundo. La idea es que practique, intenten hasta que les salgan, porque digamos, si uno ve el ejercicio resuelto, lo va a entender, pero después que salga otro similar es difícil. Entonces intenten todo lo que puedan y no agarren esas pruebas que están ahí resueltas hasta que ya no quede otra, digamos, ¿sí? Bueno, vamos con un teorema de estos que digo que relacionan la teoría axiomática con la parte de semántica. Entonces vamos a demostrar que si alfa es una fórmula y alfa es demostrable, ¿qué les parece dentro de semántica si uno quisiera clasificar semánticamente la fórmula? ¿Qué quiere decir clasificar semánticamente la fórmula? Clasificar semánticamente la fórmula es decir si es contingencia, contradicción o tautología. Si alfa es demostrable, ¿les parece que cae en alguna de esas tres categorías? Intuitivamente. En tautología. En tautología, ¿no? Porque piensen en lo siguiente, uno va haciendo una prueba, ¿no? Entonces la prueba son axiomas, que les dejo de tarea probar que los axiomas son tautologías,
y aplicar modus ponens de anteriores. Modus ponens de anteriores es, tenés una implicación, tengo el antecedente, obtengo el consecuente. Entonces, si arrancás con un axioma, arrancás con una tautología. Los axiomas todas son implicaciones. El segundo, supongamos que es otro axioma, porque no tiene dos anteriores. Entonces, en una prueba siempre los dos primeros van a ser axiomas, los dos son tautologías. Si uno es el antecedente del otro, y también vamos a poder probar que el consecuente es una tautología. Me gustaría que más o menos intuitivamente lo vean, más allá de que ahora voy a hacer la prueba. Entonces, si la demostración. Entonces tenemos, la prueba tiene axiomas, modus ponens, como semánticamente los axiomas son tautologías, lo que uno obtiene con modus ponens sobre tautologías son tautologías. Y eso es lo que vamos a demostrar, ese es el primer vínculo que hacemos acá. Entonces, si alfa es demostrable, alfa es, es una tautología. Bueno, entonces, fíjense cómo alfa es demostrable, María entonces, Laura, sí, ahí no vale la vuelta también. también vale la vuelta, pero vamos a tener que trabajar un montón para llegar a la vuelta. Ok, ¿Sí? Por ahora lo que nos es fácil es probar la ida y después vamos a terminar más adelante probando que la vuelta vale. dale, gracias. Mañana, más adelante posiblemente sea mañana, pero bueno. Como alfa es demostrable, existe prueba de alfa. Perdón. Entonces, como esto es una prueba de alfa, sabemos que el último es alfa y después cada uno es un axioma o se obtiene aplicando modus ponens a partir de anteriores. Entonces, lo que voy a probar por inducción en la longitud de la prueba, que alfa es una tautología. Veamos por inducción en la longitud de la prueba. La longitud de la prueba es la cantidad de fórmulas que tiene la prueba, que alfa es una tautología. El caso base, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo más corto que puede ser una prueba? La longitud más chica que puede tener una prueba, ¿cuál sería? 1. 1. Entonces, en este caso sería n igual a 1. Entonces, tenemos que alfa 1 igual a alfa, prueba de alfa. ¿Sí? Y esto es un poco lo que estuvimos diciendo, pero bueno, como lo que digo no queda escrito, escribo como en una prueba cada fórmula es un axioma o se obtiene a partir de anteriores por modus ponens, y en este caso no hay anteriores, entonces alfa 1 igual a alfa es un axioma. Está bien esto que ya lo había dicho en forma oral, pero quería dejarlo por escrito. Entonces, como en una prueba cada fórmula es un axioma, se obtiene a partir de anteriores por modus ponens, y en este caso no hay anteriores, no me queda otra que esto sea un axioma. Y entonces, por ejercicio que dejamos de tarea, alfa 1 igual a alfa es tautología. Ahí ya quedó probado el caso base. Hipótesis inductiva sea alfa 1, alfa k, ¿sí? Igual a alfa, una prueba, con k menor o igual que n. Entonces, alfa k, o sea, alfa es una tauto. Tesis, tenemos alfa 1, alfa n más 1,
prueba, entonces alfa n más 1 es una tauto. Sí, estoy segura que Mechi ya hizo hincapié en esto, pero cada vez que hagan una prueba por una demostración por inducción, tienen que escribir la hipótesis inductiva completa, la tesis completa. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces sea alfa 1, alfa n más 1, una prueba. Caso 1, alfa n más 1 es un axioma. Entonces, alfa n más 1 es tautología. Listo. Nada más que probar. Caso 2, alfa n más 1 se obtuvo a partir de anteriores por modus ponens. Es decir, existen. J y K están entre 1 y n, tal que alfa J es igual a alfa K, implica alfa n más 1. Ahí voy más despacito, ¿no? Yo digo, el último o es un axioma o se obtuvo a partir de anteriores, por modus ponens. Si se obtuvo a partir de anteriores por modus ponens, es porque existe un alfa J anterior que tiene alfa K, implica alfa n más 1 y está el alfa K. Entonces, alfa K junto con alfa J obtengo alfa n más 1. Notemos que alfa 1, alfa 2, alfa K es una prueba de alfa K. Porque son los primeros o son las primeras K fórmulas de alfa 1, alfa K, alfa n más 1, que es una prueba. Entonces, cada fórmula es un axioma o se obtiene a partir de anteriores por modus ponens. Esto es en algún sentido similar a lo que pasaba con las cadenas de formación, ¿no? Que si yo tengo una cadena de formación y me quedo con un subpedazo inicial sin saltearme ninguno, también es una cadena de formación, porque la definición es que cada uno cumple algo o se obtiene a partir de anteriores. Entonces, mientras que no le saques los anteriores, sigue cumpliendo la definición, ¿se entiende? Entonces, en este caso, de alfa 1 a alfa K, cada uno de estos es un axioma o se obtuvo a partir de anteriores por modus ponens. Respeta la definición por ser una subsucesión inicial de la sucesión que es la prueba. Entonces, esto me dice que esto es una prueba de ¿quién? De la última fórmula, de alfa K, ¿no? Esto es alfa K. Entonces, ¿cómo? Notemos esto, 1, y entonces, como K es menor o igual que N, por hipótesis inductiva, alfa K es una tautología. Porque la hipótesis inductiva dice, si yo tengo una prueba, el último eslabón es una tautología. Si tenés una prueba de longitud menor o igual que N, dice la hipótesis inductiva, la última fórmula es una tautología. Análogamente, notemos que alfa 1, alfa J es una prueba de alfa J. Y como J es menor o igual que N, por hipótesis inductiva, alfa J es tautología. ¿Quién es alfa J? Alfa J es alfa K, implica alfa N más 1. ¿Qué es lo que nosotros queremos probar? No perdamos de vista. Lo que quiero probar es que alfa N más 1 es una tautología. Entonces, veamos que alfa n más 1 es tauto.
Y para probar que alfa n más 1 es una tauto, tengo que agarrar una evaluación cualquiera y probar que b de alfa n más 1 vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sea b una evaluación y tenemos que 1 es igual a b de alfa k implica alfa n más 1. Esto porque alfa k implica alfa n más 1 es tauto. B de esto es el máximo entre 1 menos b de alfa k y b de alfa n más 1. B de alfa k es 1 porque alfa k es tauto. Entonces esto nos queda el máximo entre 0 y b de alfa n más 1. ¿Y cuánto es el máximo entre 0 y otra cosa? Si estas cosas solo devuelven 0 o 1. ¿Están ahí? La evaluación. ¿Cuánto da? Lo que dé la evaluación, o sea, uno, ¿no? No, pero digo el máximo entre 0 y b de alfa n más 1. ¿Cuánto es? Por un lado sabemos que eso da 1, porque es de donde arrancamos, pero quiero otra cosa. Digo, si tengo el máximo entre 0 y b de alfa n más 1, el máximo entre 0 y b de alfa n más 1, ¿qué va a ser? B de alfa n más uno. Claro. Y entonces lo que terminamos probando es que b de alfa n más 1 vale 1. Y como lo hicimos para una evaluación cualquiera, concluimos que es una tautología. Teníamos solo dos casos y en los dos casos llegamos a que alfa n más 1 es una tautología y entonces quedó demostrado. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? María Laura, Sí. a mí no me quedó claro por qué podés decir por hipótesis inductivo alfa J es tautología. ¿Copiaste o es necesario que mueva la hojita? No llega a copiarlo entero. Fíjate ¿qué dice la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva dice, si alfa 1, alfa 2, alfa k es una prueba con k menor o igual que n, alfa k es tautología. O sea, dicho de otra manera, si tengo una prueba de longitud menor o igual que n, la última fórmula es una tautología. ¿Está Claro, bien? Si tengo alguna prueba de longitud menor o igual que n, la última fórmula es una tautología. Eso es lo que nos dice la hipótesis inductiva. sí, Entonces, fíjate lo que se ve abajo de todo en la hoja esta que escribí, dice, como alfa 1, alfa 2, alfa k es una prueba de alfa k y k es menor o igual que n, por hipótesis inductiva, alfa k es una tautología. sí, Y con lo otro, de la misma manera, si yo tomo desde alfa 1 hasta alfa j, es una prueba. Y como j es menor o igual que n, por hipótesis inductiva, alfa j es una tautología. ¿Sí? sí. Si no entendiste, pregúntame de nuevo qué parte no. No, claro, o sea, lo que no entiendo es por qué, o sea, no entiendo por qué alfa J, digo, J es menor o igual a N, pero alfa J es alfa K, entonces alfa N más uno. Tipo, no entiendo ese paso, porque si tenés alfa K, entonces alfa N más uno
no vendría a ser el alfa n más A uno. ver, sí, A sí, ver, con lo que te digo no me entendís. Sí, si con esto no se entiende, preguntame hasta que se entienda, ¿sí? Fíjate que lo que decimos es, arrancamos con una prueba de longitud n más uno. ¿Sí? Así arrancamos con una prueba de longitud n más uno y lo que queremos probar es que alfa n más uno es esta tautología. ¿Hasta ahí está bien? sí, sí, Entonces uno dice, por definición de prueba, tengo dos posibilidades. Por definición de prueba tengo dos posibilidades. Que la última fórmula que aparece en la prueba sea un axioma, que es el caso uno. Si la última fórmula es un axioma, entonces es una tautología, por lo que quedó de tarea probar. ¿Eso está bien? sí, sí. Bien. La otra posibilidad, si no es un axioma, es que se obtiene por modus ponens. Si se obtiene por modus ponens, se obtiene a partir de dos fórmulas anteriores. Tiene que estar alfa k y tiene que estar un alfa j que sea esta implicación, donde el consecuente sea alfa n más 1. Eso es modus ponens. Eso es lo que me sirve para aplicar la regla de modus ponens, ¿no? Sí. Estaría pensando en que yo tengo una fórmula, alguna, no tiene que ser inmediatamente anterior, tiene que estar antes. O sea, va a haber una fórmula que es alfa k y va a haber una fórmula que es alfa k implica alfa n más 1. Entonces, si yo aplico modus ponens entre estas dos, obtengo alfa n más 1. Ujú. Esta fórmula es la que estoy llamando alfa j. Entonces, Ah, ¿sí? ok, ok, ahí ya entendí. Bien, buenísimo. Claro. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda con esto o paso a otra cosa? Bueno, seguimos entonces. Seguimos, pero estoy teniendo un problemita con el lápiz. ¿Está? En un segundito. Está. Bueno, vamos a ver ahora una definición parecida a lo que veníamos viendo, pero no es lo mismo. Entonces ahora lo que tenemos es gamma, un conjunto de fórmulas. Alfa, una fórmula. Decimos que alfa se deduce de gamma y la notación que se usa es esta que está acá. Esto quiere decir alfa se deduce de gamma. O otra forma de decirlo es que alfa se demuestra a partir de gamma si existe una sucesión finita de fórmulas alfa 1, alfa 2, alfa n, tal que 1, alfa n tiene que ser alfa. 2, ¿qué pasa con las fórmulas que aparecen antes en la prueba? Si k está entre 1 y n, entonces lo que tenemos es que alfa k es un axioma o alfa k se obtiene por modus ponens a partir de dos fórmulas anteriores. Fíjense que hasta acá es la misma definición de prueba, ¿no? ¿Lo notan?
Sí. Pero le voy a agregar una cosa. O alfa K vive en gamma. ¿Sí? Entonces, lo que estamos poniendo acá es que alfa se deduce de gamma o alfa se demuestra a partir de gamma, son sinónimos, y esta es la notación, si existe una sucesión finita de fórmulas tal que la última tiene que ser alfa y cada una es un axioma o se obtiene a partir de modus ponens de dos anteriores o está en gamma. ¿Sí? Cada una de las formulitas que aparecen tiene que cumplir alguna de estas cosas. ¿Sí? El nombre que recibe esto, nombre alfa 1, alfa n igual a alfa, se denomina prueba de alfa a partir de gamma. Eso es lo que cambia de lo anterior que habíamos visto. Antes era prueba de alfa a secas. Ahora es prueba de alfa a partir de gamma. Fíjense una cosa, vamos a poner acá una observación. Si yo tengo que gamma es vacío y digo alfa se deduce del vacío, ¿sí? Si alfa se deduce, si alfa se deduce de gamma igual vacío, entonces alfa es demostrable, porque lo que estoy teniendo, porque quiere decir que tenemos una prueba de alfa a partir del vacío. Y si tenemos una prueba de alfa a partir del vacío, entonces tenemos una prueba de alfa, porque en el vacío no podemos sacar ningún dato. ¿Se entiende? A gamma, en el ambiente de la inteligencia artificial, se lo suele llamar base de conocimiento. Lo que le agrega es base de conocimiento o datos, ¿sí? Porque esto es el conocimiento, la información inicial con la que arranca, y después, aplicando pruebas, modus ponens, todo esto, se obtiene más información y eso es a lo que uno llama que aprende. ¿Está bien? Matemáticamente, que es lo que estamos viendo acá, estamos viendo dos posibilidades. O tenemos una prueba, donde que es una sucesión finita de fórmulas, donde cada una es un axioma, se obtiene a partir de anteriores por modus ponens, o tenemos una prueba a partir de un conjunto, que eso quiere decir que cada elementito de la prueba o es un axioma, o se obtiene a partir de anteriores, o vive en el conjunto. Eso es lo que se agrega cuando decimos tenemos una prueba a partir de un conjunto. ¿Sí? Y acá una anotación, cuando tenemos que del vacío seduce alfa, se suele escribir así, como que de la nada seduce alfa. ¿Está bien? Voy a ser redundante en lo que ya dije, entonces repito nombres. Cuando tenemos esto, quiere decir que alfa se deduce de gamma. Y cuando tenemos esto, quiere decir que alfa es demostrable. Vamos a poner un ejemplo. Demostrar que del conjunto gamma, alfa, alfa implica beta, se deduce beta.
Entonces lo que voy a hacer es, escribo alfa 1, alfa. Alfa 2, alfa implica beta. Entonces, alfa 1, alfa 2, alfa 3 son las formulitas que forman parte de la prueba que estoy armando a partir de gamma. Si son elementos de una prueba a partir de gamma, cada uno de ellos puede ser o un axioma o, u obtenerse a partir de anteriores por modus ponens o vivir en gamma. Entonces ahora lo que pasa con una prueba es que el primer eslabón no está obligado a ser un axioma. La primer formulita que aparece o bien es un axioma o ahora tiene otra posibilidad, vivir en gamma, ¿sí? Esto de vivir en gamma lo vamos a llamar dato. Esto no es un axioma, no es por modus ponens, sino dato. ¿Por qué dato? Porque vive en gamma. El segundo tampoco no es un axioma, no se obtiene por modus ponens, vive en gamma. O sea que esto, dato. Y acá voy a tener beta, que lo obtuve aplicando modus ponens entre 1 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, alfa 1, alfa 2, alfa 3 es una prueba de beta a partir de gamma. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Perdón, una pregunta. Sí. Cuando vos pones por modus ponens, ¿tenés que demostrar esa definición de modus ponens que habías dado antes o con poner modus ponens ya está bien? No. Una cosa que aclaro. Sí, está bien que cuando uno habla a veces, digo, fíjate que si es una definición no hay que demostrarla. ¿Sí? O sea, modus ponens es una definición. Entonces, es una definición, no hay que demostrarla. Pero seguro no te estoy entendiendo la pregunta. No, o sea, lo que digo es que si vos tenés que justificar que esta fórmula entra acá en esta parte en la definición de modus ponens y esta otra entra a la otra parte de la definición de modus ponens. No, o sea, a ver si te estoy entendiendo. Fíjate que cuando yo escribo alfa 1 y pongo dato, el que está leyendo, digamos, siempre una demostración, como sé que está completa, que no me falta justificar nada. Es como el libro que todos quisiéramos leer, que no haya ningún agujero en el medio que me deje pensando. Entonces digo, a ver, alfa 1 dice que es dato, lo único que tengo que ir a chequear es si ese elemento está en gamma. Alfa está en gamma, sí, listo. O sea, para el que lee, ¿no? Yo lo leo, dijo que es dato, entonces tiene que estar en gamma, está en gamma, sí, está clarísimo. Alfa 2 dice dato, entonces alfa implica beta, tiene que estar en gamma. Miro, está en gamma, sí, perfecto. Alfa 3 dice, se obtuvo por modus ponens entre 1 y 2. Por definición, hacer modus ponens entre 1 y 2 es que uno sea el antecedente, que uno sea una implicación y otro sea una fórmula que sea el antecedente de dicha implicación. Entonces, aplicar modus ponens es obtener el consecuente. Si hice eso, ya está. Con aclarar al lado, modus ponens entre 1 y 2 está. Perfecto, era eso, gracias. Eso, listo. De nada. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a ver un teorema un poquito más, o sea, con estas definiciones que vimos, entonces estamos con la teoría axiomática. Tenemos 3 axiomas, tenemos una regla que es modus ponens. Vimos que una prueba es tener una sucesión finita de fórmulas, una prueba de alfa es una sucesión finita de fórmulas donde la última fórmula es alfa y cada una de las anteriores o son axiomas o se obtienen a partir de modus ponens por anteriores. Una prueba de alfa a partir de un conjunto es que el último elementito tiene que ser alfa y cada uno de los elementos o son axiomas o viven en el conjunto gamma o se obtienen por modus ponens a partir de anteriores. Tener una prueba de alfa a partir de gamma quiere decir que alfa se deduce de gamma. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Le suena algún parentesco con lo de semántica cuando yo digo alfa se deduce de gamma? La consecuencia. Con la consecuencia, lo que vamos a terminar probando mañana es que
decir que alfa se deduce de gamma es equivalente a que alfa pertenece a las consecuencias de gamma. ¿Está bien? Ese sería el equivalente mirado desde el punto de vista axiomático al punto de vista semántico. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un teorema que se llama teorema de la deducción. ¿Se acuerdan que cuando lo vieron con Mechi en la versión semántica, pusieron versión semántica? Cuando uno pone eso, porque se viene otra. Entonces vamos a ver ahora este que es con la versión de la teoría axiomática, ¿sí? Bueno, vamos con ese. Nos arremangamos para este, ¿sí? Vamos a hacer lugar, acá arriba. Déjenme ver que no me haya salteado nada. Vamos bien. Entonces ponemos teorema de la deducción. Vamos con el negrito. Teorema de la deducción. Versión axiomática. Fíjense lo que dice, ¿no? Tenemos gamma, un conjunto de fórmulas, alfa y beta fórmulas. Y lo que va a decir esto es que alfa implica beta se deduce de gamma, sí, solo sí. Y si pensamos en la versión semántica que tenemos en nuestra cabeza, ¿cómo es? A ver, la versión semántica decía que alfa implica beta pertenece a las consecuencias de gamma, sí, solo sí. ¿Qué pasaba? Beta pertenece a las consecuencias de gamma unión alfa. ¿Se acuerdan? Esto es lo que dice el teorema de la deducción, versión semántica. Entonces, si ahora la versión axiomática, que vendría a ser que de gamma unión alfa se deduce beta. Y eso es lo que queremos probar. En general, cuando tenemos que probar un sí, solo sí, hay uno más fácil que el otro, ¿sí? Vamos a arrancar por el más sencillito, que es la ida. Entonces, como de gamma se deduce alfa implica beta, entonces sabemos que existe gamma 1, gamma n, igual a alfa implica beta, prueba a partir de gamma. A ver si están de acuerdo conmigo. Si esto es una prueba a partir de gamma, quiere decir que cada una de estas fórmulas o es un axioma o vive en gamma, ¿sí? O se obtiene por modus ponens a partir de anteriores. Entonces, yo lo que, a ver si están de acuerdo conmigo, si yo digo que gamma 1, gamma n igual a alfa implica beta, es una prueba a partir de gamma unión lo que quiera, ¿no? Porque si esto es una prueba a partir de gamma, quiere decir que existe la posibilidad de que alguna de las fórmulas que están acá sean elementitos de gamma. Entonces, si yo digo que esto es una prueba a partir de gamma, y después digo, también es una prueba a partir de gamma unión más cosas, porque si agrego más datos y uso la misma prueba y es a partir de ese conjunto. ¿Se entiende? Ahora, yo no podría decir que es una prueba a partir de un conjunto más chico. No lo podría asegurar si no conozco quiénes son las fórmulas del conjunto. ¿Me explico? Entonces, esto lo quiere decir a partir de cualquier conjunto que contenga gamma. A gamma. Entonces, en particular, podría decir que gamma 1, gamma n, igual alfa implica beta, es una prueba a partir de quién me conviene decir. ¿De gamma unión quién?
De gamma unión alfa. de gamma unión alfa. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿no? Yo puedo hacer esto. Digo, tendría como ítem 1, pongo gamma 1. En vez de poner uno abajo del otro, ahora los escribo uno al lado del otro. Ítem 2 tengo gamma 2. Ítem n tengo gamma n, que es alfa implica beta. Y ahora n más 1, o sea, gamma n más 1, puedo poner que es alfa. ¿Por qué puedo poner que es alfa? Porque vive en gamma unión alfa. Entonces lo puedo poner como dato. Y ahora n más 2, puedo decir que obtuve beta haciendo modus ponens entre n y n más 1. Por lo tanto, gamma 1, gamma n más 2 igual a beta es una prueba de beta a partir de gamma unión alfa. ¿Sí? Conclusión, de gamma unión alfa se deduce beta. La demostración la escribí en LaTeX en el apunte que está en Campus, así que lo pueden leer de ahí, pero si lo estoy haciendo es para que si hay algo que no se entiende me pregunten. ¿Sí? Así que si no se entendió me preguntan hasta que se entienda. ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿En serio? Una ¿Segurísimos? pregunta. Sí. Em, Me cuesta terminar de entender cómo tan fácilmente unís a gamma, tipo, le metes a alfa, haces la unión. Sacando ese detalle, ¿se entiende? El resto sí, por lo El menos. resto sí. Perfecto. Entonces muevo un poquito acá y vamos a poner acá comentario. O pongamos observación. Si de un conjunto, le voy a cambiar las letras para que no se vea emparentado con lo anterior. Si del conjunto sigma 1 se deduce phi, entonces de sigma 1 unión sigma 2 también se deduce phi. Básicamente esto es lo que usé, ¿no? Yo teníamos de gamma se deduce, no me acuerdo, alfa implica beta, entonces de gamma unión alfa se deduce alfa implica beta, ¿está bien? Esto lo usamos, en asterisco. Pongo acá para que después cuando lo lean de nuevo se cierre esto acá. Entonces digo, si yo tengo esto, fíjense, demo. Si de sigma 1 se deduce phi, entonces existe alfa 1, alfa n igual a phi, prueba a partir de gamma. Es decir, que los alfa j es axioma, o alfa j está en gamma, o alfa j se obtiene por modus ponens a partir de anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con j entre 1 y n, ¿está bien? Entonces, si yo tengo esto, fíjate que puedo decir, entonces, alfa j es axioma, o si alfa j está en gamma, miento si digo que está, ay, perdón, en sigma 1 quise poner.
Todo donde puse gamma es sigma 1, porque si no estoy diciendo cualquier cosa. O sea, digo, phi se deduce de sigma 1, entonces esto es una prueba a partir de sigma 1, entonces alfa j es axioma, o alfa j vive en sigma 1, o alfa j se obtiene por modus ponens a partir de anteriores. Entonces, alfa j es axioma o alfa j, si yo sé que vive en sigma 1, ¿miento que si digo que vive en sigma 1 unión sigma 2? No. Está bien, ¿no? Ah, pero entonces, si esto pasa para todo j entre 1 y n, si para j entre 1 y n alfa j es axioma o vive en sigma 1 unión sigma 2 o alfa j se obtiene por modus ponens a partir de anteriores, puedo afirmar que alfa 1 alfa n igual phi es una prueba a partir de sigma 1 unión sigma 2. ¿Está bien? Claro, porque hacer la unión esa no te altera, digamos, las pruebas que ya tenías de antes. Con el La prueba sigma 1. sigue siendo la misma y no le saqué datos al conjunto. Entonces, si yo no le saqué datos, la prueba puede ser exactamente la misma, le agregué datos. Si le agrego, cuando uno tiene muchos datos, puede no usarlos. Porque cuando vos haces una prueba a partir de un conjunto, no quiere decir que usás todos los elementos que están en el conjunto. Podés usar ninguno, podés usar alguno, o podés usar todos. ¿Está bien? Ok, ahora sí, ahí va. Genial. Ahí está. Y de paso se las dejo ahí como observación general para que la usen cuando la necesiten. ¿Sí? O sea, ahí en particular la usamos dentro de este teorema, pero la pueden usar ahí cuando la necesiten. ¿Está claro para todos? Bueno, vamos con la vuelta que es un poquito más trabajosa, ¿sí? Me había dado frío, puse 2 pullovers, prendí la calefacción, ahora medio calor. Bueno, vamos con la vuelta. Vamos con la vuelta y como estuvimos con esto violeta, quizás ya nos olvidamos qué es la vuelta, ¿no? La vuelta. En la vuelta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como dato, voy a escribirlo acá, ya que el enunciado no lo vemos más, que de gamma unión alfa se deduce beta. Y lo que quiero probar es que de gamma se deduce alfa implica beta. ¿Por qué esta implicación es más difícil que la otra que hicimos recién? Porque yo acá sé que tengo una prueba de beta a partir de este conjunto y tengo que conseguirme una prueba de alfa implica beta a partir de un conjunto más chico. ¿Se ve? Estoy sacando datos. Acá tenía alfa como dato para obtener beta y acá ya alfa no lo tengo más como dato para obtener esto. Entonces, como achico el conjunto de datos a partir del cual tengo que deducir, hace que sea un poco más complicado probar esta implicación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo por inducción, ¿sí? En la longitud de la prueba, como ya habíamos hecho una prueba de esta forma. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos que, sí, vamos a llamar PK a existe alfa 1 o gamma 1, llamemos gamma 1, gamma K igual a beta, prueba a partir de gamma unión alfa, ¿sí? Entonces, de gamma unión alfa, perdón, de gamma se deduce alfa implica beta, ¿sí? Esta va a ser la proposición que quiero probar, ¿no? Decir que existe gamma 1, gamma K igual a beta, prueba a partir de gamma unión alfa, es el dato. Digo, a partir de este dato quiero probar que de gamma se deduce alfa implica beta. Entonces, el caso base es, ¿qué es lo más corto que puede ser la prueba? Longitud 1.
¿sí? Entonces es que tengamos n igual a 1. N igual a 1 es gamma 1 igual a beta, es una prueba a partir de gamma unión alfa. Es una prueba a partir de gamma unión alfa. Ahora, si es una prueba a partir de gamma unión alfa, ahora sí les pido que colaboren un poquito conmigo. Díganme, beta, ¿qué puede ser? Un Puede axioma ser beta. o estar en gamma. Beta, caso 1, beta es un axioma. ¿O estar en dónde dijiste? En gamma. Es una prueba a partir de gamma unión alfa. Ah, pues también podría ser alfa, claro. Claro, entonces beta puede estar en gamma, unión alfa, pero lo voy a separar así en tres casos. O sea que beta puede estar en gamma, unión alfa. Entonces beta puede estar en gamma o beta puede ser alfa. ¿Está bien? Tenemos estas tres posibilidades. ¿Lo ven todos? Como esto es una prueba a partir de gamma unión alfa, si es una prueba de longitud 1, no puede obtenerse por modus ponens porque no hay anteriores. Entonces, o bien es un axioma o está en gamma unión alfa. Si está en gamma unión alfa, o está en gamma o es alfa. Tenemos estas tres posibilidades. A partir de estas tres posibilidades, quiero demostrar que alfa implica beta se deduce de gamma. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Caso 1. Si beta es un axioma, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer 1, beta, axioma. 2, beta implica alfa, implica beta. ¿Qué es esto que acabo de escribir? Axioma 1. Axioma 1. 3, alfa implica beta. Esto lo obtuve haciendo modus ponens entre 1 y 2. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá lo que usé es que beta es un axioma, usé este axioma, usé modus ponens, entonces lo que acabo de probar es que del vacío se deduce alfa implica beta. Entonces, por lo que dijimos antes, de gamma también se deduce alfa implica beta. ¿Por qué digo que probamos que del vacío se deduce alfa implica beta? Porque fíjense que en esta prueba que armamos, esto vendría a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, nunca usamos ningún dato, siempre usamos axiomas y modus ponens. Esto es una prueba limpita a partir de nada, no usamos datos. Entonces puedo decir del vacío se deduce alfa implica beta. Y entonces si del vacío se deduce, le agrego datos, también se deduce. ¿Dudas hasta acá? Vamos con el caso 2. El caso 2 voy a decir 1, beta vive en gamma. Entonces en mi prueba lo puedo poner como dato. 2, beta implica alfa, implica beta, axioma 1. 3, obtengo alfa implica beta haciendo modus ponens entre 1 y 2. Por lo tanto, ya ahora no puedo decir que del vacío se deduce, porque ahora sí usted este dato. Entonces acá acabamos de probar que alfa implica beta se deduce a partir de gamma. ¿Por qué? Porque en mi prueba usé axiomas, modus ponens y usé elementos de gamma. Entonces esta prueba la construí a partir de gamma. Y era lo que queríamos probar. ¿Sí? Me falta un caso. Este de acá. Ya vimos hoy que del vacío se deduce alfa implica alfa. ¿Se acuerdan? Fue la primera prueba que hicimos hoy. Rho implica rho, lo había llamado. Bueno, rho puede ser cualquier fórmula. Entonces, del vacío se deduce alfa implica alfa. Entonces, en particular, de gamma se deduce alfa implica alfa, que es lo que queríamos probar, porque alfa es igual a beta. Entonces, ahí probamos el caso base. ¿Estamos?
Perdí 3 personas ya. Por favor, mañana quiero que vengan todos, si no me voy a sentir muy mal. Voy a ir para atrás en mi recuperación. Si no se entiende algo, pregúntenme. Fíjense que hasta ahí estamos haciendo una demo por inducción y lo que acabamos de probar es el caso base. ¿Está bien? Me he hecho un comentario. Justo, miren, 24 años que trabajo en el ITBA, por suerte, gracias a Dios, porque digamos, no tuve antes problemas de salud muy serios que me hicieran parar, así que en 24 años, salvo cuando estuve embarazada, que tuve unos meses sin ir a trabajar, es la primera vez que me pasó no ir a trabajar en época de clases, ¿no? Y fue muy raro para mí. Y este cuatri me puse muy contenta que sí chusmeaba un poco, aunque no podía hacer mucho, que el foro estaba bastante explotado y me puso muy contenta el debate de campus, porque el cuatri pasado y el anterior había estado un poco vacío y estábamos muy acostumbrados a que todos los años anteriores, la verdad, preguntaran mucho. Así que me puse muy contenta de que en general estuvieran preguntando mucho y también me puse muy contenta Beltrán y agradezco y que todos los ayudantes estuvieron contestando muchas preguntas y ya sé que también en forma presencial en las clases. Así que agradezco a las dos partes, a los ayudantes que estuvieron contestando tanto y a ustedes que estuvieron preguntando, porque está bueno, eso ya muestra interés y me pone contenta. Ahora pregúntenme a mí también, que estoy acá. ¿Se entendió esto, seguro? Sí, por ahora bien. Vamos bien. Fíjense que pasa algo extraño acá, que es la primera vez, no extraño, digamos, es la primera vez que pasa, me parece, de las demostraciones que ustedes vieron por inducción, donde el caso base es tan largo, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados a que el caso base sea como una pavada a chequear y que después lo difícil sea probar la tesis, más menos, ¿no? Más difícil, menos difícil, pero el caso base hasta ahora creo que siempre era hacer un chequeo y ya está. En realidad, a medida que avanzan en dificultad los temas, en esta materia y en cualquiera, ¿no? Digo, en cualquier área donde uno requiere hacer una demostración por inducción, cuando la cosa empieza a complicarse, lo difícil es el caso base. Y después el paso inductivo es lo que es más sencillo, ¿sí? Así que esto que ahora nos parece un poco novedoso, porque es la primera vez que nos encontramos con esta situación, es lo que suele pasar cuando las cosas son un poquitito más complicadas. Bueno, listo, tenemos el caso base, entonces vamos a escribir la hipótesis inductiva y la tesis. Saco esto, ¿sí? Entonces, la hipótesis inductiva va a ser que PK es verdadero con K menor o igual que N y la tesis PN más 1, ¿no? Que era el PK que ya tienen copiado más arriba. Entonces vamos con esto y ahora cuando lo escriba vamos a recordar exactamente qué es lo que queremos probar. Entonces fíjense, sea gamma 1, gamma n más 1, ¿sí? Igual a beta, una prueba a partir de gamma unión alfa. ¿Qué es lo que queremos probar? Quiero probar que de gamma se deduce alfa implica beta. Y ahora el paso inductivo, dentro de todo, va a ser sencillo porque vamos a emular lo que hicimos en el caso base, vamos a imitar lo que hicimos en el caso base. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos probar es la tesis y lo que dice la tesis es que si tenemos gamma 1, gamma n más 1, una prueba a partir de gamma unión alfa, entonces lo que pasa es que de gamma se deduce alfa implica beta. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Vamos a tener tres casos acá, ¿no? Teniendo en cuenta que este es mi dato, esto es nuestro dato, de acá vamos a tener caso 1 o caso 2 o caso 3. El caso 1 es que beta es un axioma. Va, el caso 1, es el orden que sea, ¿no? Y si beta es un axioma, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que en el caso base. ¿Cuál va a ser la prueba que me armo? Me armo beta axioma. Vamos a ponerlo, en vez de uno abajo del otro, uno al lado. Después vamos a tener beta implica alfa, implica beta, axioma 1. Y 3, alfa implica beta, modus ponens entre 1 y 2. Por lo tanto, acabamos de probar que del vacío se deduce alfa implica beta, y entonces de gamma se deduce alfa implica beta. 2. Beta, o caso 4, vamos a poner. O caso 4. Caso 2, voy a poner que beta está en gamma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Beta lo pongo como dato. 2. Beta, dato, dije. 2. Beta implica alfa, implica beta, axioma 1. 3. Alfa implica beta, modus ponens entre 1 y 2. Entonces ahí lo que probamos es que de gamma, ahora sí de gamma, porque estoy usando que beta es un dato de gamma, se deduce alfa implica beta. Caso 3, ¿sí? Beta es igual a alfa. Entonces ya vimos que del vacío se deduce alfa implica alfa, y entonces de gamma se deduce alfa implica alfa. Entonces fíjense que acá fue hacer lo mismo que teníamos en el caso base. Y ahora se agrega una posibilidad. ¿Cuál sería el cuarto caso que me está faltando contemplar? Que beta se obtiene por modus ponens a partir de anteriores. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería esto? A partir de anteriores. Lo que tendríamos es, por ejemplo, es decir, J y K menores o iguales que N, ¿sí? Y que tenga un gamma J que sea de gamma K, se me tilda ahí el lápiz, que gamma K implica beta. ¿Está bien? Entonces tenemos la prueba gamma 1, gamma 2, gamma n más 1 igual beta, que es una prueba a partir de gamma unión alfa. Y estamos en el caso donde esta última fórmula se obtuvo por modus ponens a partir de anteriores, y queremos probar que de gamma se deduce alfa implica beta, teniendo esto en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense. Esto ya lo usé antes, ¿no? Voy a decir que como gamma 1, gamma n más 1 es una prueba a partir de gamma unión alfa, entonces gamma 1 a gamma j también es una prueba. Me quedé con los primeros j, es una prueba a partir de gamma unión alfa. Y j es menor o igual que n. Entonces, por hipótesis inductiva, ¿qué podemos decir? Que de gamma se deduce quién. Alfa implica quién. A ver, si todavía no los dormí, sería que si yo tengo que esto es una prueba
de longitud menor o igual que n, por hipótesis inductiva tenemos que de gamma se deduce ¿quién? Justamente alfa implica gamma j, la última fórmula. Y de la misma manera tenemos que gamma 1 hasta gamma k es una prueba a partir de gamma unión alfa y k es menor o igual que n. Entonces, por hipótesis inductiva, podemos decir que de gamma se deduce alfa implica gamma k. ¿Está bien? A esto lo voy a llamar 1 y a esto 2. Díganme si algo no se entiende, por favor. Si es desde el principio, arrancamos desde el principio. ¿Estamos bien? Sí. Genial. Bueno, entonces, ya casi terminamos con la demostración de este teorema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que de gamma se deduce alfa implica beta. Que de gamma se deduce alfa implica beta. Eso es lo que queremos demostrar. Fíjense, voy a armar la siguiente prueba. Uno, voy a decir alfa implica gamma k implica beta y esto implica alfa implica gamma k implica alfa implica beta. ¿Qué axioma usé acá? ¿Qué axioma es este? El 2. El 2. Gracias. Ya tengo el axioma 2. Después, acá, alfa implica gamma k implica beta. Fíjense que gamma k implica beta es gamma j. Esto lo sabemos por 1. Por 1, esto que está acá, ¿no? A ver, vamos a poner un colorcito para que es este 1 está acá. Porque nosotros sabemos que alfa implica gamma j, se deduce de gamma. Entonces existe una prueba a partir de gamma. 38 formulitas para llegar a esto a partir de gamma, 50, no sé, uno podría poner acá todas las fórmulas que necesito para llegar a esto, porque existe una prueba a partir de gamma de alfa implica gamma j. Esto que ponemos acá por 1 es lo que decimos acá, lo sabemos de ahí, y lo escribimos de esta forma. Ahora bien, si yo hago modus ponens entre 1 y 2, ¿qué es lo que obtengo? Si hago modus ponens entre 1 y 2, tenemos que alfa implica gamma k, implica alfa, implica beta. Modus ponens entre 1 y 2. Y fíjense que alfa implica gamma k, lo sabemos por 2. Esto de acá. Y ahora, si aplico modus ponens entre 3 y 4, obtenemos lo que queríamos. Entonces, esto es una prueba. A ver, vamos a ver qué usamos para hacer la prueba de alfa implica beta. Acá usamos axioma, acá usamos modus ponens, y acá donde dice lo sabemos por 1 y lo sabemos por 2. Lo sabemos por 1 y lo sabemos por 2 es lo que tenemos acá. Y lo que sabemos por 1 y por 2 es que estas cosas las podemos deducir de gamma. Entonces, como esto, el punto 2 y el punto 4, lo sabemos porque se deduce de gamma, toda esta prueba podemos decir que se deduce de gamma, que justamente es lo que queríamos probar. Entonces ahí terminamos la demostración de este teorema. Vieron que la primera semana y media, 2 semanas que nos vimos, yo les dije que las demos siempre las iba a
decirles si eran de dificultad fácil, intermedio o difícil. Esta es difícil porque en realidad uno la ve el mismo día que empieza a tener idea de lo que es una prueba, lo que son los axiomas, entonces por eso. Si no, la pondría con una dificultad intermedia y por lo larga, por el nivel de concentración que requiere para seguirla, ¿sí? Si les quedó Perdón, ¿te puedo alguna hacer una duda, pregunta? sí, decime. Em, Hay algunas veces que deducimos de el vacío, que sacamos del vacío. Pero acá terminamos diciendo que lo estamos deduciendo de gamma. No termino de entender, o sea, ¿siempre todo tiene que salir de gamma o puede salir algo del vacío y después incorporarlo? O sea, depende qué es lo que vos quieras probar. Si vos querés probar que algo se deduce de gamma, ¿sí? Y yo algo lo logré deducir del vacío, te pongo el ejemplo, vamos a la hoja, ¿no? Nosotros acá lo que queríamos probar es que de gamma se deduce alfa implica beta. ¿Está bien? Acá queríamos probar no importa, saquemos lo aislado esto para contestar tu pregunta. Queríamos probar de que de gamma se deduce alfa implica beta. Si nosotros vemos esta prueba, cuando yo muevo el cursor, ¿lo ven ustedes Sí, sí. o no? ¿Sí? Fíjate acá, lo que estoy moviendo acá con la flechita del mouse, si vos mirás esta prueba lo único que usó fue axiomas y mouse points. No usó ningún dato de ningún conjunto. Entonces, como la prueba la logré usar sin usar datos de ningún conjunto, esto es una prueba a partir del vacío. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí. Ya sé que no me preguntaste eso, pero digo, esto es una prueba a partir del vacío porque no usó datos. Entonces yo puedo decir que del vacío logré deducir alfa implica beta. ¿Sí? Sí. Ahora, como lo que me pide es probar que de gamma se deduce alfa implica beta, y esto vale por la observación violeta que pusimos más arriba, ¿sí? Si yo deduzco algo a partir de un conjunto, en este caso el vacío, ¿no? Si yo deduzco algo a partir de un conjunto, puedo deducir lo mismo a partir de un conjunto más grande, porque si yo agrego más datos, puedo usar la misma prueba. ¿Se entiende? Si Ah, ok, yo agrego claro, lo que me más habías datos, dicho puedo usar antes. la Ok, misma prueba. sí. Claro. Pero ahora quiero decir una cosa. Si yo miro el caso 2, fíjate que cuando miramos la prueba del caso 2, en el paso 1 usé un dato, en el 2 y en el 3 usé axioma y mouse points. Ahora, ¿yo puedo decir que entonces alfa implica beta lo deduje del vacío? No. Yo no No, puedo no, decir claro. acá que alfa implica beta lo deduje del vacío porque estoy usando un dato que está en gamma. Entonces yo puedo decir que gamma lo deduje, perdón, que alfa implica beta lo deduje de gamma. Si yo tenía que probar que alfa implica beta se deducía del vacío, y esto no me sirve. Esto me sirvió porque tenía que probar que alfa implica beta se deducía de gamma. ¿Se entendió? Ok, sí, sí. Igual esta es una demo, pregúntenme ahora todo lo que quieran, pero digo, es una demo para que la miren hasta que les caiga la ficha por completo, como que quizás va y viene, que uno le da la sensación que la entiende, se le va, le viene, como para que la terminen de asentar, porque los va a ayudar a poder hacer los ejercicios, a entender toda esta parte de pruebas y poder entender la clase de mañana que voy construyendo sobre estas cosas, ¿sí? Yo tengo otra pregunta. Sí, Cuando decime, usamos un dato, es como si fuese sí. como un axioma, tipo, ya podemos saber que el dato es verdadero. Ponele. No, es como, a ver, si voy a decir una cosa, es como decir, si vos usás como dato que la Tierra es redonda, eso es como un axioma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es una verdad. ¿Está bien? No sé si te sirve la pavada que voy a decir ahora, pero digo, la Tierra es redonda es un axioma, porque es una verdad. Ahora, si decimos que Pepe tiene un pullover verde, podría tener otro. Entonces ese es un dato que sirve en ese momento para deducir algo porque Pepe tiene un pullover verde. Eso es un dato. Es algo que está en el conjunto, en un conjunto a partir del cual deducimos cosas. Entonces,
si Pepe tiene un pullover verde, no sé, la lana de su pullover fue teñida de verde. Si el pullover fuera rojo, eso sería mentira a la conclusión a la cual llegamos. ¿Se entiende? Entonces, cuando lo que tenemos dentro del conjunto gamma, cuando uno dice, yo hago una prueba a partir del vacío, que es lo que llamamos demostrable, alfa es demostrable si puedo armar una prueba a partir del vacío, es decir, usando solo axiomas y modus ponens, si lo pensamos desde la semántica, todo lo que se deducen son tautologías. Ahora, si nosotros hacemos pruebas a partir de conjuntos, adentro del conjunto, con la semántica, adentro del conjunto puedo tener contingencias, puedo tener contradicciones. Entonces, lo que uno deduce a partir de un conjunto puede ser una tauto, una contradicción o una contingencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Pero igual o sea, lo usamos, es un dato que usamos para el modus ponens, pero no es un axioma. Pero sirve para lo mismo. O sea, juega como el mismo rol cuando uno arma una prueba, Ah, ¿sí? ok, Ahora, las conclusiones que se llegan, si uno lo piensa en un problema real, son otras cosas. Sí, ok, gracias. no, de nada. Si no tienen más preguntas, nos vemos mañana. Sí, ¿con esto podemos hacer algo o hay que esperar hasta mañana? No, De yo la lo guía. que preferiría es que no, de la guía no hagan nada, pero sí les pido por favor si pueden hacer todo lo que dejé de tarea hoy. Dejé algunas cositas chiquitas de tarea en la clase que di hoy y que relean mucho todo lo que vimos hoy para seguir la clase de mañana. Después de la de mañana sí van a poder terminar la práctica. Genial. Y el whiteboard este lo subís, ¿no? Sí, Dale, sí, ahora buenísimo. Muchas gracias. No, de nada, nos vemos mañana. Suerte. Chao, profe. Chao, Gracias. gracias. Chao, suerte. Yo tengo una duda, María Laura. Decime. Es media cortita igual. Con la prueba que hiciste más abajo, Espera que voy. en el cuarto caso, Espera que llego. Ahí estoy. Sí. yo ponele, cuando hago una prueba, puedo saltear pasos en el sentido de no tener que poner todo. Tipo, lo que voy es, yo Sí. en el Ya, paso 2 y en el paso 3 pongo que por datos sabemos que alfa implica gamma J es dato, y después abajo pongo que alfa implica gamma K es dato. Yo en el cuarto paso puedo poner por modus ponens en uno y 2 y modus ponens después en la parte derecha, llego a alfa, entonces beta. Sí, es un abuso de notación lo que uno está haciendo, porque en Claro, realidad lo por que eso. me estás diciendo, cuando digo que uso, me acerco porque lo veo chiquitito, porque estoy mirando en la otra pantalla. Cuando yo digo en el paso 2, en realidad quizás no es el paso 2, es el paso 58, porque en Claro, realidad uno ahí debería reemplazar por la cantidad de pasos que necesitó la prueba que está en el 1, que pongo en rojo. Entonces uno claro. sí se permite hacer ese abuso de notación porque en realidad esa prueba no la conoces, o sea, usando la hipótesis inductiva llegamos a que existe esa prueba, no sabemos de qué longitud y está bien escrito así, o sea, es una notación estándar, no es algo mío ni de la cátedra, sino que se suele escribir así y está perfecto ese abuso de notación, o sea, está perfecto que pesques que hay un abuso de notación ahí que uno está haciendo. Y Ok, está bueno. entonces si lo hago es legal, no, no pasa Sí, nada. sí, obvio. O sea, no voy a hacer algo que no pueden hacer ustedes. Eso, tenelo. Lo que no, no te vamos a poner mal, pero vos dijiste por dato. Tratemos de conservar la palabra dato o hipótesis para cuando agarramos un elemento del conjunto gamma o del que estemos agarrando las cosas. Yo ahí fíjate que no puse dato, dije por y, y marqué, ¿no? Por Claro. uno o por dos, para conservar la palabra dato, para entender que es el elementito que estamos agarrando del conjunto, y lo otro, referir a algo que obtuvimos antes, ¿sí? Ok, o sea, ahí debería poner por uno y 2 que vino de la hipótesis inductiva. Como lo puse ahí, ya está, lo sabemos por uno. Y cuando Ok, vamos a uno, encontramos que se obtuvo por hipótesis inductiva, pero no pongo dato, no pongo lo mismo que pondría si lo saco del conjunto, ¿sí? ok, ok, perfecto. Eso solo. Bueno, Bueno, muchas gracias, María Laura. no, de nada, nos vemos mañana, suerte. Nos vemos mañana, hasta luego. Chau. Chao, María Laura.
Chao, suerte, gracias.